la fotografía, las artes audiovisuales y lo que el ojo no ve. No ve. Flor Cosín te lo trae en Cosa de Negros. Ya estamos comunicados con Flor Cosín. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Se escucha bien? Impecable. Se escucha Impecable. perfecto, sí. Se escucha bien, se ve bien la imagen, estamos como queremos. Hola, Flor. Genial. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo va? Te saluda en no familiar. El out of family. Pero ya sos como de la familia. Ay, tontos. Como te quieren. ¿Vos bien? Bien, todo bien. Se te todo está bien. haciendo Acá tarde, andamos, ¿no? escuchándolo. No, tranqui, tengo una noche de trabajo por delante. Bueno. Así Y eso bueno. que mañana te levantás a las 6:30. Así es. Ah, trabaja. Bueno, Sí, mucho. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Flor? bueno, hoy queremos hablar de un material fotográfico que me parece que es muy interesante y que es un fotolibro en este caso también de un fotógrafo brasilero que se llama Calebe Simoes. Pueden visitar su página y seguirlo también en redes. Su página es así como su nombre y su apellido, calebesimoes.com, y en Instagram @calebesimoes. Bueno, es un fotógrafo, como su nombre claramente lo indica, brasilero, nace en el año 80 en Brasil, tiene una formación súper sólida, tanto en fotografía como en artes, se licencia como fotógrafo en San Pablo, estudia posteriormente filología portuguesa e inglesa, también en San Pablo, y hace ya algunos años está viviendo y trabajando en Sevilla, en España, y desde allí nos está escuchando. Así que bueno, en principio bueno. le mandamos un cariño, por el ida y vuelta que estuvimos teniendo para preparar la reseña. Y bueno, es un fotógrafo que en la actualidad viene trabajando como docente, viene desarrollando distintos proyectos autorales y nosotros nos queríamos ocupar de uno de sus proyectos recientemente finalizada, la maqueta del fotolibro, que lleva por nombre Ovo en portugués o Huevo en español, ¿sí? Es un fotolibro que aún no ha sido publicado, ¿sí? Está ahí trabajando, buscando de alguna manera algún sello editorial para poder materializar la maqueta. Es un fotolibro que yo veo por primera vez porque el proyecto forma parte de los proyectos seleccionados del Festival Felifa de Buenos Aires, que se realizó el año pasado en el ECUNI. Y también la misma maqueta fue seleccionada, fue el proyecto más votado de otro festival español, que se llama, un festival de fotografía que se llama el Festival Fiebre, del que en nuestra columna hemos reseñado el proyecto ganador, que era el libro, no sé si recuerdan, Leve, de Martín Stoll, que era un sí. relato donde él hablaba sobre su papá, el paso del tiempo, ¿no? Sí, sí, Flor, sí. ¿qué significa maqueta en fotografía? Maqueta es como una especie de borrador de lo que después se va a mandar a imprenta. Ajá. Es una impresión que, digamos, ya se definió la materialidad del libro, ya se definió el tamaño, ya se definió el papel, se hizo una impresión y está como listo ese libro para entrar a imprenta. ¿Qué falta para que esto suceda? En general, los recursos económicos, Plata. financiación, un sello editorial, ¿no? Eh, Entonces es un libro que el relato está finalizado, el proceso de edición está finalizado, lo que quiere contar el libro está finalizado y falta la última parte de la historia. ¿Y que hay el libro entre editores? imprenta y circule. ¿Hay ¿Cómo? editores como en los libros de literatura? ¿Hay editores en los libros de fotografía que te dicen, che, Sí, esta foto bueno, por ahí sí, esta foto no, es está primero, está segundo? Es un laburazo ese, ¿o no? Claro, hay sellos editoriales y, digamos, es un camino o es un medio que ha ido creciendo muy fuertemente en los últimos años. Siempre comentamos un poco lo mismo en la columna de foto. El fotolibro, siempre decimos esto, ¿no? El fotolibro pareciera ser como el lugar en el que están circulando los distintos proyectos autorales en la actualidad. El libro de artista, vamos a decir, ¿no? El libro que cuenta un relato de fotografía en el formato de una edición
cuidada, de una edición limitada, de sellos que muchas veces son autogestivos o más pequeños, otros que tienen un recorrido un poquito más grande. Así que bueno, entonces, Ovo, ¿no? ¿De qué va este proyecto de Calebe? Bueno, es un relato súper interesante y me parece que es un relato que nos puede servir un poco para ver de qué manera podemos pensar nuestro presente, nosotros como argentinos, ¿no? Atravesando esta era tan difícil en la que Milei es el presidente. Sí, sí, sí. Bueno. Está bueno comparar esos caminos, ¿no? Sí, me pareció interesante porque venimos hablando mucho de esto, ¿no? En casa, conversaciones con amigos y demás, y me parece que este relato de alguna manera puede abrir a algunas preguntas. Entonces, ¿de qué va este fotolibro Ovo? Bueno, es un libro en donde el autor lo que hace es tratar de pensar cuál es el motivo, cuáles son las razones que de alguna manera llevan a Brasil a que en el año 2019 Bolsonaro sea electo presidente, ¿sí? Ujú. Cuando esto sucede en el año 2019, Calebe no estaba viviendo ya hacía un tiempo en Brasil y él recibe esta noticia con gran sorpresa y con gran desilusión. Entonces, es muy interesante porque él narra o intenta acercarse a la formulación de estas preguntas, podríamos decir, en primera persona. Entonces, lo que hace es revisar de alguna manera su archivo fotográfico, su archivo familiar y aparece como una tentativa o posibles respuestas, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay tres grandes lugares en donde pareciera ser que Bolsonaro logra un gran acatamiento popular y esos tres lugares están vinculados, por un lado, con lo religioso, por otro lado, con el fútbol y por otro lado, con la incitación a la violencia, ¿no? Claro. Entonces, a partir de estos tres ejes, Calebe lo que hace es revisar su archivo e ir justamente trayendo imágenes que de alguna manera ilustran estos tres grandes pilares. Él proviene de una familia que tiene un gran sentido de lo religioso, o sea que tiene una infancia muy marcada por la fe. También su infancia está fuertemente marcada por el juego, por la pelota, por jugar. Hay fotografías en el fotolibro. No sé si estamos viendo porque yo no estoy viendo cómo está saliendo. Sí, sí, están en pantalla las Okay. placas. Van pasando de a una en tamaño pantalla gigante. Vamos a ir viendo que hay muchas fotografías en donde lo vemos a él de pequeño, algunas fotografías donde lo vemos jugando al fútbol, algunas fotografías donde está él con su papá, la celebración de un cumpleaños y la torta de ese cumpleaños donde él sopla las velitas es efectivamente una cancha de fútbol, ¿no? Distintas escenas de lo cotidiano en donde estos tres grandes ejes que de alguna manera en el relato macro supone el autor que de alguna manera impulsan y llevan a Bolsonaro a ser el presidente de Brasil, ¿no? Ujú. La religión, el fútbol y la violencia, y para hablar de violencia lo que dice el autor es que no solamente, o digamos, como que él eligió contar esas escenas de incitar a la violencia en una clave no tan explícita, no tan directa, no tan política, sino que hay una violencia de lo cotidiano, una violencia vinculada con la naturaleza, que de alguna manera tiene una clave visual un poquitito más poética, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper interesante desde el nombre del libro, Huevo, la hipótesis que plantea y el animarse a hacerse esta pregunta, como decía hace un ratito, en primera persona, y asumir de alguna manera, con muchísima conciencia individual, pero también colectiva y social, la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta acá? Dice el autor. Entonces dice, bueno, mi propia familia votó a este presidente, a pesar de mi sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, algo de lo que venimos diciendo, ¿no? De lo religioso, de la relación, de la pasión del fútbol y de esa violencia cotidiana promovida por el presidente, de alguna manera pareciera ser que son los vehículos que nos llevan a este destino. Entonces, Ovo de Calebe Simoes. Es interesante porque me parece que el proceso que lleva a Bolsonaro al poder en Brasil, que refleja de esta manera tan personal y en primera persona, porque siempre
se encuentra, ¿no? En pequeños destellos de lo singular, ¿no? Lo que va construyendo un fenómeno colectivo. Exacto. Y cómo me parece que se pueden trazar paralelismos, ¿no? Tanto con el triunfo de Macri en 2015, como con el triunfo de Milei en la actualidad, ¿no? Ese Bolsonaro que, además de estos tres rasgos que distingue Simoes en su trabajo, que es la violencia, lo religioso y el fútbol. ¿Se acuerdan que Bolsonaro iba a las canchas? Sí. También estaba la cuestión del lavallato, ¿no? Y recordemos que fue los juicios también apócrifos o falsos a Cristina fueron ¿no? Parte de lo que lleva a Macri al poder, que termina con Macri en el poder. Y ahora la violencia y lo religioso ¿no? Es parte importante también, y esa penetración popular en familias que incluso a lo largo de su vida habían votado otras expresiones políticas, también tiene que ver con el proceso de la llegada al poder de Milei, a lo que se le suma en este caso, cosa claro que en lo de Bolsonaro no porque todavía no había sucedido, que es la pospandemia, ¿no? Me parece que también es un fenómeno pospandémico que, bueno, habría que analizarlo detenidamente, pero es interesante trazar estos paralelismos en nuestros países donde de golpe aparece la irrupción de estas derechas violentas, deshumanizadas. Y otra vez el lenguaje y lo que se quiere decir. Y otra vez el lenguaje y lo que se quiere decir que hablábamos al principio, ¿no? Sí, totalmente, Sebas, lo que decís con respecto a, digo, de alguna manera esto es lo que a mí me motivó traer este material al espacio de la columna de fotos. Yo lo entrevisté a Calebe el año pasado, como su proyecto había sido preseleccionado en el FELIFA, y justo cuando le hice la entrevista fue algunos días antes de las elecciones. Entonces yo estaba como que me parecía muy interesante ver este trabajo, y yo le contaba lo preocupada y lo angustiada que estábamos nosotros, ¿no? Frente a este posible desenlace en la Argentina. Y bueno, ahora lo mismo, ¿no? Me parece que es un relato que de alguna manera, si bien cuenta qué fue lo que sucedió en Brasil, rápidamente nos sirve para replicar estas preguntas en nuestro presente, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta acá? ¿Cómo es posible que este presente se siga sosteniendo día a día a pesar, ¿no? Bueno, infinidad de cuestiones que podemos ir mencionando día a día. Claro, y es aún más complejo quizás en nuestro país, pero de alguna manera me parece que no solamente en Latinoamérica, sino que también en otros países del mundo, lamentablemente hay un movimiento de mucha contundencia en donde de manera democrática nos vamos ubicando hacia una derecha recalcitrante, sostenida, ¿no? Sostenida democráticamente. Es tremendo. Entonces, bueno, claramente hay una construcción, hay un camino que se ha ido allanando para que esto sea posible y para que sea replicado también, ¿no es cierto? Y es muy interesante el tema religioso, ¿no? Porque nosotros tenemos un oyente, justamente Andy, que es pastor, y él por supuesto está en la vereda de frente, pero sí nos contaba cómo el mileísmo ha tenido mucha injerencia en ciertas iglesias, ¿no? De esas que se han expandido a lo largo del territorio, tanto en capital como en el conurbano, y supongo que en el resto del país también, donde muchos incluso mandaban a votarlo a Milei, ¿no? Claro. Y bueno, con Bolsonaro pasó lo mismo. El apoyo fue de la religión, ¿no? Fue tremendo. Sí, un formato muy parecido. Iglesias y sinagogas. También, bueno, sí, bueno. También, bueno, pero es muy interesante, ¿no? O sea, ¿quiénes están convocando, quiénes están llamando, ¿no? A estos nuevos ídolos, ¿no? Políticos, estas figuras. Sí, totalmente, acá es algo que se dio con muchísima fuerza, pero quizás también me parece interesante porque no sé si somos tan conscientes de que este fenómeno está sucediendo de esta forma. Eso también me pareció interesante. Y una cosita que me olvidé de comentar con respecto al trabajo de Calebe es que, digamos, él lo que hace es revisar su álbum familiar, pero también trae imágenes de la prensa, ¿no? Y muchas de las imágenes que trae de la prensa son tomadas por él mismo. Él trabajó en Brasil como fotoreportero.
Claro. Entonces también es interesante como ese diálogo de tocar afuera y tocar adentro, como el relato público y el relato íntimo, el relato familiar. Y el relato familiar en primera persona yo lo pensaba en esta dirección, ¿no? Frente a las calamidades que estamos viviendo, está esto del votante arrepentido, ¿no? Esto de decir, bueno, sí, yo lo voté, pero la verdad es que no esperaba que sucediera tal y cual, ¿no? Y pareciera ser que algo de esto asume el autor, no porque lo haya votado, pero él con una gran sorpresa, diciendo, mi familia votó esta opción, ¿no? Eso Mira, me parece interesante, como poder moverse hacia una reflexión sincera y de cierta responsabilidad, ¿no? es interesante acá un mensaje que nos acaba de llegar de José Álvarez que dice buenas noches queridos y dice este año estuve en Brasil y la frase que más me pegó sobre el bolsonarismo fue una que me dijo un compañero de Recife y me dijo nunca se habló tanto de amor como en el gobierno de Bolsonaro. Interesante eso, me gustaría Muy interesante. expandir el comentario de José, pero me imagino también de qué manera se apropia a veces de del discurso, ¿no? Como acá la palabra libertad, ¿no? Ahora se habla de libertad más que nunca, cuando estamos viviendo la opresión, ¿no? Mira, ahí José, acá es José de Sarandí. Ah, es José de Sarandí. Hola, José. Bienvenido. Y dice, ¿no? Se habló del amor en función de desarmar el odio, ¿no? Desarmar el odio y pensar sobre y con amor para vencer esa enfermedad. Por lo que interpreto, Claro, me quienes parece que de hablaban de alguna amor manera eran convoca, los anti. convoca Los a una anti. actitud de corte irracional, ¿no? Por el amor todo, por la fe todo, ¿no? Es como que son palabras mayores, cosas que Sí. no se pueden cuestionar. Por la libertad Claro, por la todo. libertad Parece que- todo. ¿Quién va a estar Claro. en contra de la libertad? Claro. Parece que va en esta dirección, Viva la libertad, carajo. Claro, como, sí. como de cegar el sentido común, ¿no? De que no haya posibilidad a la reflexión, al Sí. cuestionamiento. Che, Como pero- todo está- vale, pero todo pará, vale, vos estás en portar contra de armas la vale, libertad. matar a otro vale. ¿No? Claro, ¿Vos claro. estás en contra de la libertad? Te dicen. Sí. Pero pará, Claro. ¿cómo vas a estar en contra de mi ley? ¿Estás en contra de la libertad entonces? Claro. No, yo Claro, estoy por en eso contra- lo que dice Flor. Por eso, Es indiscutible. Es indiscutible, es Claro. una cosa imposible de discutir. Es Qué bueno. indiscutible y a la vez es dar vuelta el discurso, Claro. ¿no? Mostramos antes de que termine un poquito más el trabajo, así te queda bien presente de qué estuvimos hablando este rato con Flor. Qué interesante, ¿no? Qué lindo trabajo. Y me gusta eso de ponerlo en lo singular y en lo particular para ir hacia lo universal, ¿no? Porque en, Sí, en esas pequeñas moléculas está la explicación de muchas grandes cosas, ¿no? Sí, también me parece, por distintos proyectos que estoy observando, que me están llegando y demás, que pareciera ser que hay como una nueva manera de construir relato en fotografía, en donde, porque de manera clásica vamos a decir, los relatos son o privados o públicos, o en primera persona, o vinculados con el yo biográfico, digamos, del autor, o una realidad más ajena. Bueno, pareciera ser que hay un nuevo lugar en donde estos dos universos que parecen separados uno de otro empiezan a entretejerse para dar cuenta de un nuevo relato. Entonces este libro también está parado un poco en esa estructura, que me parece súper interesante. Buenísimo. Bueno, entonces, Ovo. Bueno, y nos fuimos moviendo fuertemente, ¿no? Desde el inicio de esta temporada en Cosa de Negros a ensayos que de alguna manera nos llevan a pensar este presente, que, bueno, muy difícil, ¿no? Como siempre decimos, a pesar de todo, Cosa de Negros acá, ¿no? Como un lugar de encuentro, de no perder eso, el afecto. Y sí, contra todos los males de este mundo. Exacto, contra todos los males de este mundo. Gracias, Flor. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Hermosa columna. Un beso grande. Beso. Beso. Buenas noches. Bueno, ahí estaban repasando las imágenes, ¿eh? Sí, repasando las imágenes. Ovo, entonces, de Caleb Simón.